Su actitud condescendiente dejó en claro que me veía por debajo de ellos en la cena de ensayo de anoche. Había hecho comentarios sarcásticos sobre mi origen modesto y Bianca no hizo nada para defenderme. Los verdaderos colores de su naturaleza materialista finalmente se revelaron cuando entré en el suelo. Escenificar el opulento salón de baile lleno de los invitados adinerados de Tristán. No pude evitar sentirme como un extraño en este mundo de riqueza y privilegios. Bianca me sonrió expectante, ajena a la ruptura que sus acciones habían causado en nuestro otrora inquebrantable vínculo, aclarándome la garganta. Comencé Bianca. Y yo hemos sido amigos desde que éramos niños, navegando juntos por los altibajos de la vida. Mi voz se apagó cuando noté que Tristán susurraba algo al oído de Bianca y su expresión cambiaba de alegría a desdén. En ese momento me di cuenta de que ya no se trataba de celebrar una unión, sino de celebrar una unión. Un intento deliberado de humillarme. Bianca se inclinó sobre sus labios perfectamente pintados y se curvó en una sonrisa mientras pronunciaba las palabras que destrozarían para siempre nuestra amistad en Francia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras las palabras de Bianca flotaban en el aire como una bofetada en la cara. Me negué a ser humillado y disminuido por estos snobs privilegiados que me veían como un plebeyo inculto, indigno de su círculo elitista. Enderezando mis hombros, me encontré con la mirada desafiante de Bianca de frente. «Bonjour, mon ami», respondí. Suavemente y en un francés perfecto, saboreando la forma en que sus cejas se alzaron con sorpresa, me lancé a un discurso fluido compartiendo anécdotas de nuestra infancia que resaltó la verdadera naturaleza de Bianca, la chica materialista egoísta, que descartaba a cualquier persona o cualquier cosa que no elevara su posición social con cada comentario mordaz. Su fachada perfectamente compuesta se derrumbó, pero no detuve a allí que cambió sin esfuerzo al español y luego al mandarín. Lo expuse. Como había abandonado los valores que nos inculcó mi madre, una mujer que sacrificó todo para mantener a su familia con dignidad e integridad. Las lágrimas corrieron por el rostro de Bean mientras yo dejaba al descubierto la fealdad de su traición para que todos presenciaran cómo el rostro de Tristán estaba rojo. Los ojos se le llenaron de rabia por haber tenido la humillación que pretendía ser tan espectacularmente contraproducente. Cuando concluí mi discurso en un silencio atónito, dirigí mi mirada hacia la pareja dispareja. Puede que no haya nacido con privilegios, pero al menos poseo algo que el dinero no puede comprar por sí mismo. Respeto. Con ese tiro de despedida, giré sobre mis talones y solté los atronadores aplausos del bastón de peso resonando en mis oídos. En ese momento me deshice del peso muerto de una amistad tóxica finalmente libre del veneno de Bianca. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras rompía la puerta principal de nuestro modesto apartamento. La adrenalina de la confrontación rápidamente dio paso a una aplastante sensación de pérdida y traición. Mi madre Diane salió corriendo de la cocina con el rostro grabado con preocupación. «Raina, cariño, ¿qué pasó?», preguntó envolviéndome con sus brazos mientras yo sollozaba. En su hombro, a través de respiraciones entrecortadas, le conté los eventos de la boda de Bianca, los comentarios sarcásticos, la humillación deliberada y mi decisión de finalmente enfrentar su crueldad con un discurso multilingüe que los dejó deshonrados. La expresión de Diane se endureció mientras escuchaba su agarre sobre mí, apretando los que estaban atrapados. «Los imbéciles no tenían derecho a tratarte así», escupió el veneno en su voz, asustándome. Mi madre, que había soportado tantas dificultades mientras me criaba sola, solía ser la encarnación de Grace under pressure, ahuecando suavemente mi cara entre sus manos callosas, parecía. Yo, cuadrado en los ojos, «Hiciste lo correcto, mija. Estoy orgulloso de ti por tener el coraje de defenderte y no dejar que te hagan sentir pequeña». Asentí con la cabeza. Lágrimas frescas brotaron mientras sus palabras se hundían en todo lo que Diane me había inculcado. Bianca era mi mejor amiga desde que éramos niños y quién sabe qué tipo de fallout profesional me enfrentaré. Después de humillar públicamente al aire a la Fortunaton, la expresión de Diane se suavizó mientras quitaba un cabello suelto de mi cara. «Esa chica dejó de ser tu amiga hace mucho tiempo, tal vez simplemente no querías verlo», suspiró. Parecía profundamente sopesar cuidadosamente sus siguientes palabras. «Cuando yo tenía más o menos tu edad, tenía una amiga que provenía del dinero. El tipo de riqueza que hacía que Elton pareciera de clase media al principio.
Parecía dulce y con los pies en la tierra, pero cuanto más crecía la fortuna de su familia, más se volvió más insufrible. La escuché con atención y al darme cuenta de que era la primera vez que mi madre hablaba abiertamente de su pasado, me dio una gran sonrisa. Un día hizo un comentario sarcástico sobre cómo yo nunca llegaría a ser más que una camarera. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra amistad se basaba en que ella me miraba con desprecio y no me veía. Como a un igual, apretando mis manos, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que nunca había visto antes. Con la fuerza silenciosa de mi madre animándome, enderecé los hombros y parpadeé para eliminar las últimas lágrimas. El dolor todavía estaba ahí, pero Diane había reavivado el fuego de la determinación dentro de mí, sin importar los desafíos que me esperaban. Perseveraría y forjaría mi propio camino tal como lo había hecho mi madre hace tantos años cuando se alejó de la toxicidad que amenazaba con disminuirla. Como un fénix que surge de las cenizas, extendería mis alas y volaría. Las siguientes semanas transcurrieron borrosas mientras intentaba superar el persistente aguijón de la traición de Bianca. Las palabras de mi madre habían sido un faro de fuerza que me recordaba que no necesitaba personas tóxicas en mi vida, sin importar cuánto tiempo las conociera. No podía quitarme la persistente sensación de pavor mientras se acercaba la recepción de la boda de Tom Sutcliffe. Inmediatamente miré a Bianca al otro lado de la habitación abarrotada. Su mirada helada me atravesó, desafiándome a causar otra escena en su día especial, negándome a dejarme intimidar. Mantuve mi barbilla en alto y me dirigí a nuestra mesa asignada. Cerca del frente, Carlos le dio a mi mano un apretón tranquilizador. Su presencia brindó un bienvenido amortiguador contra las hostiles escaleras por parte de los snobs miembros de la familia de Tristán. La primera mitad de la recepción transcurrió sin incidentes mientras los recién nombrados señor y señora Sutcliffe hacían su ronda saludando a los invitados, pero justo cuando el primer plato estaba siendo retirado, se hizo el silencio en la sala. Mientras Bianca chocó su copa de champán para llamar la atención, si pudiera llamar la atención de todos, comenzó en un tono excesivamente empalagoso que inmediatamente me puso nervioso. Es hora del discurso de dama de honor de mi querida amiga Rina. Ella me lanzó una sonrisa enfermizamente dulce y sus ojos brillaban con malicia. Y dado que hoy tenemos invitados de todo el mundo que se unen a nosotros, creo que es lógico que lo diga en francés. Circle Tristón se reclinó en su silla con una sonrisa cruel en sus labios mientras esperaba mi vergüenza, pero al igual que ese fatídico día, me negué a ser su remate. Levantándome lentamente, me aclaré la garganta y comencé a hablar en mí impecable francés. Merci Bianca. En esta oportunidad hice una pausa y dejé que mi mirada recorriera a la atónita audiencia antes de cambiar al español fluido para compartir algunas ideas sobre la hermosa novia que celebramos hoy. A partir de allí, me lancé a contar apasionadamente el despreciable trato que Bianca me dio a mí, alguien que la había considerado una hermana en todo menos sangre. Con cada nuevo idioma, sin esfuerzo hice la transición hacia un silencio que gradualmente cayó sobre la cautivada multitud cuando estaba tejiendo entre el ruso mandarín y el árabe con maestría, facilidad. Incluso la sana compostura de Bianca se había hecho añicos mientras me miraba boquiabierta con horror. Lágrimas de la ira fluyó por su rostro enrojecido, pero yo estaba demasiado avanzado en mi cadencia para ser disuadido, así que mientras admiramos los adornos materiales de la riqueza que nos rodean hoy, declaré con voz retumbante, cambiando de nuevo al inglés para máximo impacto. No olvidemos la joya más preciosa de toda lealtad y la capacidad de ver valor en algo más que las etiquetas de precio. La sala estalló en estruendosos aplausos cuando miré a Bianca por última vez, permitiendo que todo el peso de su traición la invadiera. En ese momento supo que había despertado una fuerza para ser tenido en cuenta y habría un ajuste de cuentas. Mientras tomaba asiento entre palmaditas de felicitación en la espalda, capté la expresión enfurecida de Tristani. Sentí una oleada de satisfacción. El camino real podía esperar ahora. Disfrutaría de las cenizas del privilegio que habían intentado y no lograron dominarme. Las consecuencias de mi discurso en la recepción de la boda fueron como una explosión nuclear que se extendió por los niveles superiores de la alta sociedad. Mientras salía del salón de baile en medio de un coro de jadeos de sorpresa, podía sentir el peso de 1000 críticas. El primer zarcillo de duda comenzó a arrastrarse en lo que ahora había quemado todos los puentes con el clan Sutcliffe. Pemberton, pero ¿a qué precio? Mi teléfono sonaba incesantemente mientras me subía a un taxi.
sin duda una andanada de mensajes mordaces de las mismas personas a las que había escoriar públicamente. Apretando los dientes lo apagué el peso en la boca del estómago, cada vez más pesado con cada bloque que pasaba. Cuando llegué a mi apartamento estaba física y emocionalmente agotado. Apenas tuve la oportunidad de desplomarme en el sofá antes que mi madre salió de la cocina con el ceño fruncido con preocupación. Mi hija, vi la noticia. Ella comenzó a tomar asiento con cautela a mi lado. Dicen que causaste un gran escándalo en la boda. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta a medida que sucedían los acontecimientos de la noche. Volvió estrellándose con toda su fuerza. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras contaba cada detalle agonizante del cruel intento de humillación pública de mi madre Bianca, mi apasionado contraataque multilingüe y la impactante culminación de todo. Para su crédito, Diane no interrumpió, simplemente envolviendo sus brazos alrededor de mí mientras purgaba las emociones tóxicas que habían estado arremolinándose en mi interior. Cuando finalmente me quedé en silencio, ella señaló mi rostro entre sus manos callosas. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y aprensión. Estoy orgullosa de ti por defenderte, mija, dijo en voz baja, pero una parte de mí se preocupa por lo que esto significará para tu futuro. Mi corazón se apretó ante la pregunta no formulada. Si hubiera ido demasiado lejos, mi ira debía poner en peligro todo por lo que había trabajado tan duro. Una ola de náuseas se apoderó de mí mientras imaginé las posibles ramificaciones de humillar tan públicamente. El aire Alton Empire, como si en mi teléfono comenzara a vibrar de nuevo con un flujo incesante de llamadas y mensajes de texto. Esta vez no lo silencié, sino que miré el identificador de llamadas para ver que era mí. El jefe Marcus Kingsley llamó desde Kingsley United, con manos temblorosas. Respondí preparándome para que cayera el hacha. Raina, su voz ronca ladró sin preámbulo. No sé qué diablos pasó en esa boda, pero acabo de recibir una llamada de la familia Ton exigiendo su atención inmediata. Terminación. Mi corazón se desplomó en mi estómago mientras lanzaba una mirada desesperada a mi madre. Estas fueron las consecuencias que había estado temiendo, efectivas inmediatamente. Estás despedido de Kingsley United. Para limpiar tu escritorio, seguridad hará que tus cosas enviadas a través de la línea se corten. Y dejé caer el teléfono atónito, incrédulo. Las lágrimas fluyeron libremente mientras me desplomaba contra mi madre, mi cuerpo atormentado por sollozos. De un solo golpe, había perdido a mi mejor amigo. Mi trabajo de toda mi vida tal como lo conocí. Diane simplemente me abrazó con sus propias mejillas manchadas de lágrimas de simpatía mientras nos aferrábamos el uno al otro en medio de los restos humeantes de mi mundo. En ese momento de angustia no podía ver ningún camino a seguir desde las cenizas, pero mi madre había atravesado el fuego antes, y si su resiliencia era una chispa dentro de mi alma, sabía que pronto yo también me levantaría de nuevo. En los días posteriores a mi abrupto despido de Kingsley United, pasé por las 5 etapas del duelo como un tornado que atraviesa en el parque de casas rodantes. Hubo momentos de negación en los que me convencí de que todo era un elaborado malentendido que podía resolverse. Luego vino la ira, una rabia candente y cegadora que me hizo arrojar objetos por todo el apartamento y gritar insultos al universo por la injusticia de todo esto. ¿Cómo se atreven a castigarme por enfrentarme a ese imbécil pretencioso de Tristán y su traidora novia Bianca? La negociación fue lo siguiente. Mientras intentaba desesperadamente apelar a antiguos colegas y conexiones que se aferraban a cualquier potencial lifeline, pero la influencia de Ton era profunda y quedó claro que cualquiera asociado conmigo corría el riesgo de ser incluido en la lista negra por un tiempo. La depresión se instaló como una nube oscura que alimentaba la voz negativa en mi cabeza que insistía en que había desperdiciado todas las oportunidades a través de mis acciones exaltadas. Dejé de devolver llamadas, dejé de buscar nuevos trabajos, dejé de salir de la cama la mayoría de los días. Fue el amor duro de mi madre el que finalmente me sacó de mi espiral. Diane irrumpió en mi habitación una mañana, quitándome las mantas sin previo aviso, revolcándose, ladró en su tono sensato: tuviste tu fiesta de lástima. Ahora es el momento para levantarme y pelear. La miré con los ojos hinchados, mi voz mezclada con veneno: pelea que en caso de que no te hayas dado cuenta estoy en la lista negra de esta ciudad gracias a Ton. En lugar de levantarme con mi amargo ataque, Diane simplemente se cruzó de brazos y me dirigió una mirada que podría detener el tráfico. Así que atrápalos antes de que te den ojo por ojo, mija,
Mi ceño se frunció en confusión hasta que señaló con la barbilla mi computadora portátil sentada en la mesa de noche. Hiciste tu investigación sobre la familia Sutcliffe justo para eso. La gran propuesta en la que trabajaste en Kingsley comenzó a comprender a Dawn cuando recordé los cientos de horas que había pasado indagando en la historia familiar de Tristán y sus negocios en busca de cualquier potencial apalancamiento en él. Momento en que todo era un claro trasfondo para una gran adquisición corporativa. Pero ahora el recuerdo de todos esos registros inmobiliarios turbios y cuentas bancarias extraterritoriales adquirió una posibilidad más siniestra. Vamos a visitar a un viejo amigo, es hora de hacer que Elton pague por su arrogancia. Una sonrisa salvaje se dibujó en mi rostro mientras saltaba de la cama. Una determinación renovada corría por mis venas. Si quisieran jugar sucio, les mostraría cuán sucio podía llegar a ser. Unas horas más tarde me encontré sentado frente al tío Miguel, un viejo amigo de la familia que tenía una historia complicada con la parte más vulnerable de la élite de la ciudad. A pesar de su exterior brusco, el canoso exconvicto siempre me había tratado con una especie de paternalismo. Ojos con él permitiendo toda la fuerza de mi convicción para mostrar esos bastardos me quitaron todo mi trabajo. Mi mejor amigo, todo mi futuro necesitan que les enseñen una lección de respeto. Miguel me estudió por un largo momento antes de soltar. Una asintió lentamente. Está bien, estoy dentro, pero necesitaré todo lo que tienes sobre este cabrón Sutcliffe y los tratos de su familia. Una sonrisa triunfante tiró de mis labios mientras metía la mano en mi bolso y sacaba un sobre abultado de Manila. Una verdadera caja de Pandora de pruebas esperando a ser abierta y desatada sobre mis enemigos mientras Miguel comenzaba a rebuscar. Entre los documentos, capté la mirada orgullosa de mi madre desde el otro lado de la habitación. Ella había sido testigo de mi momento más bajo y ahora observaría cómo me levanté como un fénix listo para llover fuego sobre aquellos que habían tratado de destruirme. Elton quería hacer de mí un ejemplo. Bien, dos podían jugar ese juego. Las próximas semanas fueron un torbellino de reuniones clandestinas. Los registros hasta altas horas de la noche, las conexiones del tío Miguel con el inframundo habían demostrado ser invaluables para desenterrar evidencia aún más condenatoria contra los negocios turbios de Tristán y su familia. Yo como la basura de ayer, todo porque no vengo de dinero y prestigio bueno. Estaban a punto de aprender una lección brutal. Karma era una perra y se llamaba Rina Flores. La noche que finalmente todo se puso en marcha yo era una bola de energía. Nerviosa, Miguel me había ordenado que me mantuviera oculto mientras él y su equipo llevaban a cabo la operación, pero la idea de quedarme sentado de brazos cruzados mientras corrían el riesgo de quedar expuestos era insoportable. ¿Estás seguro de que quieres estar allí para esta preciosa?, preguntó el canoso exconvicto mirándome con escepticismo mientras yo caminaba hacia atrás y adelante. No va a ser bonito cuando bajen las cortinas. Le lancé una mirada que podría haber cuajado la leche. Esos pendos se provocaron esto a sí mismos. No me estoy perdiendo ni un solo segundo de su caída. Miguel se encogió de hombros aparentemente no sorprendido por mi resolución de acero. ¿Vale? Entonces pongamos este espectáculo en marcha. Mi madre insistió en esperar con los ojos apretados por la preocupación mientras nos preparábamos para irnos. Ten cuidado, M.A., advirtió abrazándome ferozmente, y por el amor de Dios, no hagas ninguna locura que te atrape. En la cárcel, no te preocupes, mamá, le aseguré con una sonrisa confiada que solo soy el mensajero mientras la maltrecha camioneta de Miguel retumbaba por las calles desiertas hacia el centro de la ciudad. Podía sentir la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Este era el momento del ajuste de cuentas. Había estado anhelando desde la cruel traición de Bianca. Nos detuvimos en un callejón al otro lado de la calle de Sutcliffe Towers, el opulento rascacielos que albergaba las oficinas corporativas y la residencia de la familia de Tristán. Un silencio tenso se extendió por lo que pareció una eternidad antes de que el brillo carmesí de las luces de respaldo de emergencia bañara las calles en un siniestro tono escarlata que era nuestro Q. Miguel asintió bruscamente y un tipo de aspecto rudo que no había conocido antes abrió la escotilla trasera del camión, revelando un equipo de proyector digital de grado industrial con potencia suficiente para transmitir imágenes al costado de un rascacielos mientras los proyectores cobraban vida. La primera imagen era una copia de alta resolución de un título de propiedad, la primera de una cadena condenatoria que vinculaba a Tristán y su padre directamente con un elaborado plan
de fraude inmobiliario que abarcaba varios estados y que se disolvía en un extracto bancario que revelaba transferencias bancarias de 7 cifras desde una empresa fantasma en el extranjero. Prácticamente pude escuchar a las mandíbulas caer dentro del edificio durante la siguiente media hora. Un implacable aluvión de evidencia inundó los rayos del proyector. Documentos. Correos electrónicos. Registros bancarios. Para el ojo, eliminando cualquier negación plausible, cuando llegó a su asombroso crescendo, un vídeo nítido del propio Tristán involucrado en una acalorada discusión sobre el lavado de dinero para él. Caos del cartel de la droga Valdez sin duda. Había estallado dentro de esas opulentas paredes en las que me quedé paralizado bebiendo. Cada momento de su muerte se desmoronaba desesperadamente como un elixir para mi alma herida mientras el último cuadro condenatorio aparecía en el proyector. La voz de Miguel crujió en mi oído. Es un momento precioso para salir mientras nos amontonábamos de nuevo en la camioneta. Vislumbré figuras uniformadas saliendo de la entrada principal, sus movimientos frenéticos y voces estridentes. Pánico. Una pequeña sonrisa reivindicada tiró de las comisuras de mi boca mientras nos adentrábamos en la noche en un golpe perfectamente ejecutado. Todo el imperio Sutcliffe había implosionado de adentro hacia afuera. Y en el epicentro de ese radio de explosión estaba el propio Tristán expuesto como un fraude criminal del más alto nivel. Mi venganza fue completa, pero la verdadera victoria fue la libertad que había reclamado. No más grilletes de dudas sobre mí mismo. No más peso opresivo de su juicio. Después de mi caída del imperio Sutcliffe, la ciudad era un hervidero de especulaciones y camiones de noticias de Scandal pululaban afuera de la propiedad. De ton como buitres desesperados por cualquier bocado de información sobre la asombrosa caída de uno de nuestras familias más prominentes. En cuanto a mí, permanecí felizmente anónimo, un fantasma operando en las sombras, contento de dejar que Fallout cayera sin quedar atrapado en la mira. Tío Miguel me había advertido que mantuviera un perfil bajo hasta que el polvo se asentara. Verdadero nido de víboras con esta preciosa, advirtió con su marca registrada. Es mejor dejar que las cosas se enfríen antes de que Pendo Sutcliffe comience a husmear en busca de venganza. Una parte de mí se enfureció ante la implicación de que debería encogerme de miedo después de derrotar a mí atormentador de manera tan decisiva, pero es más sabio. En parte sabía que Miguel decía la verdad. Hombres como Tristán, criados con un profundo sentido de derecho e impunidad, eran más peligrosos cuando los arrinconaban. Así que me tomé el tiempo para atrapar al amigo de la cobertura de noticias de última hora desde la seguridad de mi modesto departamento. Era casi cómico ver a los expertos y a los buitres de la alta sociedad hurgando en los restos humeantes del legado de Sutcliffe como si el otrora brillante futuro de Carrion Tristán se hubiera incendiado junto con las riquezas mal habidas y la posición prestigiosa de su familia. Modo de fusión. Sus sueños matrimoniales destrozados por la catastrófica revelación del imperio criminal de su prometido, mientras que para mí el dolor de su traición finalmente había comenzado a atenuarse, permitiéndome procesar la agitación traumática con un renovado sentido de claridad y determinación, al menos, todo el asunto resuelto. Le había quitado las últimas anteojeras a Navite con respecto a la verdadera naturaleza de la élite. Las palabras de mi madre de esa fatídica noche después de la boda resonaron en mi mente. A veces tenemos que podar las ramas muertas para permitir un nuevo crecimiento. Estrangulando la vida de mi potencial, pero ahora que habían sido cortados permanentemente, fue un proceso de suma por resta que me liberó del peso aplastante de su juicio y desprecio cuando el frenesí de los medios comenzó a calmarse. Unas semanas más tarde me encontré lleno de un renovado sentido de propósito y ambición. Simplemente en virtud de sus opulentos estilos de vida, bueno, ya no me quitaban las anteojeras y podía ver el juego como lo que realmente era una carrera despiadada para acumular poder y activos por cualquier medio necesario y si iba a prosperar. Y crear un legado real, necesitaría adaptarme y combatir el fuego con fuego. Fue esta comprensión la que me impulsó a finalmente desempolvar mi computadora portátil abandonada y reanudar la búsqueda de empleo con un vengeance. Ya no me conformaría con ser un engranaje desechable que camina constantemente sobre cáscaras de huevo para apaciguar a los nacidos en privilegios.
Mi primer paso de regreso al mundo profesional llegó en forma de una entrevista con una nueva empresa tecnológica que buscaba robar los mejores talentos de las empresas más establecidas. Desde el momento en que entré por sus puertas, pude sentir un cambio palpable en el aire. Luchadores hambrientos, rebosantes de ambición y desdén por el viejo elitismo monetario que me había derribado durante tanto tiempo. Cuando el CEO, un millennial firebrand hecho a sí mismo, me miró fijamente a los ojos y me preguntó por qué debían arriesgarse conmigo después del escándalo de Ton. No me inmuté ni puse excusas porque soy un luchador que no retrocederá ni comprometerá mis valores para apaciguar a aquellos con privilegios y poder sin control. Declaré con convicción que me enfrenté a una de las familias más ricas e influyentes de esta ciudad y salí victorioso por pura fuerza de voluntad. Imagínese lo que podría hacer por una empresa que realmente me respalda. Las palabras flotaron en el aire en partes iguales. Proclamación audaz y voto solemne. Después de un momento tenso, el CEO esbozó una leve sonrisa y extendió su mano. Amo a una persona que es bienvenida directa al equipo Reina mientras le estrechaba la mano para reafirmar mi agarre para igualar la suya. Sentí una oleada de euforia y optimismo por primera vez en mucho tiempo. Este era un nuevo Battlefield donde el coraje y la determinación se valoraban más que el pedigrí.